Aquí tenemos a la cabeza ósea. Podemos decir que el esqueleto humano está constituido por 206 huesos. De esos 206 huesos, 80 de ellos se encuentran sobre el eje y se denominan huesos del esqueleto axial, de los cuales todos estos huesos que vemos aquí son parte. Esta cabeza ósea va a estar constituida por 29 huesos en total, de los cuales van a estar divididos de la siguiente forma. 14 van a formar parte de la caja craneal, le vamos a llamar huesos del neurocráneo, y los restantes huesos van a estar formando parte del esqueleto facial, van a ser los huesos de la cara, incluido el hueso hioides. En total tenemos 14 huesos en el neurocráneo y tenemos 15 huesos en el viscerocráneo. En el viscerocráneo, un solo hueso es móvil y uno de ellos no se articula con ningún otro, que es el hueso hioides. En cuanto a la descripción del esqueleto de la cabeza en general, podemos decir que estos huesos del neurocráneo y del viscerocráneo protegen al encéfalo, que está dentro de la caja craneal, y todos sus anexos. Aloja también los órganos de los sentidos. También podemos decir que constituye el inicio del aparato digestivo y el aparato respiratorio. Se pueden distinguir tres partes, que van a ser las siguientes. Una es la calota o calvaria. La segunda parte es la base de cráneo. Y la tercera, el esqueleto facial en sí, que son las siguientes. Acá tenemos la calvaria o calota. Esto, calota o calvaria. Todo lo que está aquí por debajo es la base de cráneo. Esto visto desde adentro y visto desde afuera. También tenemos aquí al macizo facial, que sería esta parte, sin contar con este hueso que está aquí, que es el etmoides, que es del neurocráneo. Excepto este, todos los demás huesos forman parte de ese macizo facial. Estos son los huesos del viscerocráneo. También, por supuesto, acá le incluimos a la mandíbula, que dijimos que es el único hueso móvil. Forma una verdadera articulación de tipo diartrosis sinovial. Con respecto a la calota o la calvaria, podemos decir que está limitada por los arcos superciliares, por los arcos cigomáticos de ambos lados, por la protuberancia occipital externa que encontramos aquí atrás. También existe una referencia importante para hacer una división topográfica. Tenemos aquí adelante el punto ofrión, el punto terión y el punto inión. Unimos los tres puntos y tenemos un límite más exacto entre la calvaria y la base de cráneo. La base presenta una porción exocraneal, otra endocraneal. La base exocraneal podemos dividirla en tres grandes regiones por dos líneas imaginarias. Una que pasa por ambos tubérculos articulares, la línea bicigomática por delante, otra posterior que pasa por los vértices de la apófisis mastoides, que es la línea bimastoidea, y así tenemos identificadas las tres zonas de la base exocraneal. Pero con la salvedad de que estos huesos que vemos aquí son parte del viscerocráneo y no forman parte de la base del cráneo. Para ese efecto, nosotros debemos extraer a los huesos que forman el macizo facial, y ahí podemos ver a las tres zonas. La zona que está por delante de la línea bicigomática se denomina zona anterior o facial. La que está entre ambas, entre la línea bicigomática y bimastoidea, se va a llamar zona media exocraneal, o también denominada yugular. Y la que está por detrás, que se corresponde a la escama del músculo occipital, esto correspondería a la zona posterior u occipital de la base exocraneal. Endocranealmente
La base de cráneo va a estar también dividida en tres grandes fosas, como se ven aquí. Aquí adelante, aquí en el medio y aquí atrás. Podemos distinguir nosotros acá el borde posterior del ala menor del efenoides a ambos lados y también aquí el borde superior del peñasco o porción petrosa del hueso temporal. También aquí adelante tenemos la lámina cuadrilátera del esfenoides, que sería el respaldo de la silla turca. Entonces aquí tenemos estas dos líneas, la línea anterior y esta línea posterior, que van a dividir a la base endocraneal en tres fosas, que son de arriba hacia abajo. Tenemos la fosa craneal anterior, la fosa craneal media más abajo y un poco más abajo tenemos la fosa craneal posterior. También tenemos aquí el esqueleto facial en forma general, que forma un bloque irregular que contiene una serie de uniones entre los huesos o suturas muy fuertes entre sí. El macizo facial va a estar constituido por una serie de cavidades, por ejemplo, la cavidad oral, que va a ser única. Tenemos las fosas nasales. Tenemos también la cavidad orbitaria, las órbitas, dos de cada lado. También atrás podemos ver a las fosas pterigoideas. Y finalmente podemos observar también por debajo a la mal delimitada fosa infratemporal, que estaría ubicada aquí en esta región. En el cráneo colorido podemos observar la ubicación aproximada de la fosa infratemporal. Aquí podemos ver a la fosa infratemporal. Por dentro tenemos a la lámina lateral de la apófisis pterigoides, por debajo del arco cigomático y en relación también con la cara interna de la rama de la mandíbula. Esta fosa infratemporal también contiene en su interior a la fosa pterigopalatina, que está aquí. Con respecto a la determinación de la edad y del sexo de un cráneo, resulta importante determinar que no es precisa no son precisos los datos que se pueden obtener, pero da una aproximación. Con respecto a la edad puede ser más preciso, porque aquí nosotros sabemos que están los dientes primarios, o llamados también dientes de leche, y los dientes temporarios que vienen después, y cada uno tiene una edad aproximada de erupción y también de caída en caso de los dientes primarios, y de esta forma se puede determinar más exactamente la edad. Por ejemplo, entre los 7 meses de vida y los 30 meses de vida, ese es el momento en el cual aparecen los dientes primarios o los dientes de leche. Posteriormente, a los 6 años aparece el primer molar superior, que forma después la llave de la oclusión, y termina con la aparición en la boca del tercer molar, aproximadamente entre los 18 y los 25 años de edad. Entonces, de esta forma, sabiendo la cronología de la erupción, se puede determinar de una manera más precisa la edad que presenta el cráneo. También es importante determinar el desgaste que presentan las piezas dentarias, que nos va a ser también un indicativo de la edad aproximada del cráneo. Podemos decir también que el estado de las suturas del cráneo es muy importante. No hay sinostosis antes de los 40 años. O sea, quiere decir que no se cierra completamente antes de los 40 años. La sutura, por ejemplo, sagital, que vemos aquí, la sutura sagital, la sutura lambdoidea, que está por atrás, se sueldan a los 40 años de edad, aproximadamente 40, 50 años. Y la sutura coronal que vemos acá al frente, esta sutura se suelda entre los 50 y 70 años de edad aproximadamente. También podemos decir sobre la determinación del sexo de los cráneos, que los cráneos femeninos tienen ciertas características como superficies óseas menos acentuadas, las paredes óseas son un poco más delgadas,
La glabela también es menos voluminosa. Los arcos superciliares también son menos salientes. Los bordes son cortantes. La frente es casi recta. Y colocados sobre un plano, los cráneos femeninos descansan sobre el occipital, como en este caso. Estas son algunas características. También las mandíbulas de las mujeres tienden a ser más finas que la de los varones. Son características un poco imprecisas, pero que en comparación podemos, podemos detectar inmediatamente. El cráneo masculino, sin embargo, es más robusto. Hay más nitidez en los contornos óseos. Las fosas caninas, por ejemplo, en los varones son bien acentuadas, son bien profundas. El contrario pasa con los cráneos femeninos. También podemos ver que en los cráneos de los varones, el inión que está aquí atrás es mucho más prominente que el de las mujeres. Eso se puede notar a simple vista. Los procesos mastoideos también, donde se insertan los músculos de la región lateral del cuello, son bastante prominentes, muy desarrollados. Y cuando se los coloca sobre un plano, en los cráneos de los varones descansan sobre estas apófisis mastoides. La mandíbula siempre es más gruesa y voluminosa. También podemos decir sobre el desarrollo de la cabeza ósea que la cara y el neurocráneo no se desarrollan al mismo tiempo en el momento del nacimiento. Con el caso del neurocráneo, por ejemplo, está mucho más avanzado su desarrollo con respecto al de la cara. También existe una relación entre cráneo y cara, neurocráneo y viscerocráneo, que en el momento del nacimiento es el siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, la relación cráneo-cara es de 1 a 8. A los 2 años la relación baja de 1 a 6. Y a los 5 años la relación baja de 1 a 4. Esa es la relación cráneo-cara en cuanto a su desarrollo. También podemos ver la relación cabeza-cuerpo, ¿verdad? La relación cabeza-cuerpo es muy importante. En el momento del nacimiento, por ejemplo, el bebé recién nacido, su relación cabeza-cuerpo representa aproximadamente 4,5. Quiere decir que 4,5 cabezas forman el cuerpo del recién nacido. En cambio, en el adulto nosotros necesitamos de 7 cabezas para establecer la, la altura del cuerpo de la persona adulta. También podemos decir en cuanto al desarrollo, por ejemplo, de la base de cráneo, que estos huesos derivan del condrocráneo, o sea, es una placa cartilaginosa inicial. Esta placa es par y está situada longitudinalmente. En la placa basilar se diferencian las regiones sensoriales, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos los forámenes correspondientes a los nervios que salen o penetran de la base de cráneo. Y con respecto a lo que es la calvaria, podemos distinguir 3 periodos: el fontanelar, el osteosutural y el senil. En el caso del periodo fontanelar, acá podemos decir que todas las fontanelas se obliteran poco después del nacimiento. Solo persiste hasta alrededor de los 18 meses de edad, especialmente la fontanela bregmática o fontanela anterior. En el periodo osteosutural, el desarrollo de la calvaria no termina cuando desaparecen las fontanelas, sino que continúa, y alrededor de los 45 años aproximadamente aparece la sinostosis, que es la fusión ósea en el lugar donde estaban las suturas. Y finalmente tenemos un periodo senil, en donde el desarrollo de la sinostosis en el conjunto de las suturas se establece y queda como unidos los huesos entre sí. También hay un adelgazamiento progresivo de los huesos, una característica especial de este periodo. Es importante también destacar que el desarrollo de las caras, como vimos recién, depende esencialmente de la aparición de los dientes, y en el caso del anciano de la desaparición. Y en ese caso conduce a un proceso inverso, en el cual el hueso se va reabsorbiendo
y se van modificando ciertas estructuras de la cara, por ejemplo, el ángulo o el mentón se vuelve más pronunciado, a menos que la persona se haya colocado una prótesis dental adecuada en el momento adecuado, para que no ocurra la deformación permanente de la cara. También podemos decir que el cráneo en el feto a término presenta una gran elasticidad ósea, amplia separación entre los huesos de la calvaria, especialmente donde están ubicadas las fontanelas. Ahí es donde ocurre eso. Hay ausencia de suturas firmes, son rígidas todavía las suturas. Esto permite que la cabeza fetal se vaya acomodando al momento de su salida del canal del parto al exterior.